Jamás imaginé que llegaría a esta situación, tras sentir desesperación y aferrarme a la última pizca de dignidad que me quedaba. Hace unos meses, todo parecía estar en equilibrio para mí. Contaba con un empleo estable, un hogar acogedor y un matrimonio que, a pesar de no ser ideal, parecía sólido. Sin embargo, en este momento todo se me escurría, como arena entre mis manos. Las facturas se amontonaban a un ritmo tan rápido que resultaba imposible llevar la cuenta. Los datos en mi cuenta bancaria eran una burla despiadada, reflejando cifras que solo reafirmaban mi falta de control. No obtenía respuestas a mis solicitudes, mi bandeja de entrada se saturaba de negativas y cada camino que exploraba terminaba en un callejón sin salida. Trataba de ocultar mi decepción con Daniel, mi esposo, aunque la atmósfera tensa entre los dos resultaba cada vez más agobiante. El hombre con el que me casé hace 5 años ya no era el mismo. Al final del día, tras un arduo día de trabajo, me abrazaba y me aseguraba que todo estaba en orden. Sin embargo, últimamente su atención estaba completamente centrada en mí. Las expresiones que usó fueron gélidas y distantes, como si yo fuera simplemente una complicación adicional en su ya agitada existencia. Al mencionarle sobre un supuesto intercambio empresarial fraudulento, apenas mostró señales de sorpresa. Me esfuerzo al máximo y expreso con un tono de voz tembloroso. Mientras rodeaba con sus brazos las viviendas, él dejaba escapar suspiros. Emma, no es posible basar tu vida en intentar constantemente. Los números no tienen paciencia. Lo importante no residía en sus palabras, sino en la forma en que las expresaba, como si ya hubiera dado por perdido. En aquella noche, erguida en la oscuridad, experimenté una sensación de desorientación. El arrendamiento se retrasó, el dueño ya nos había esperado. Estábamos a punto de enfrentar la posibilidad inminente de ser expulsados en pocos días. Consideré comunicarme con mis padres, pero me resultó imposible. Me sentía demasiado avergonzado para reconocer mi error. Al día siguiente, tras la partida de Daniel rumbo al trabajo sin despedirse, opté por mi elección. Tuve que conversar con el señor. Carter es el nombre del individuo. El señor Carter imponía con su presencia, era de gran estatura, con una espalda amplia y siempre vestido con elegancia. Emanaba un aura de autoridad sin necesidad de palabras. Poseía múltiples propiedades en el vecindario, lo que claramente demostraba su riqueza y autoridad al manejar sus asuntos. Habíamos intercambiado solo algunas palabras previamente, aparte de las conversaciones habituales sobre el arrendamiento y el dueño. Con las manos temblorosas, golpeé su puerta de despacho. Al abrirse, sus profundos ojos me observaban con atención, como si supiera de antemano la razón de mi presencia. Con un tono dulce apoyado en el marco de la puerta, pronunció el nombre Emma. Me cuestionaba sobre tu llegada. Las palabras que me dijo me dibujaron una sonrisa en la cara. Di un paso atrás ante una sonrisa fingida. Requiero de un tiempo adicional para juntar el pago del arrendamiento. Había perdido mi empleo y la situación era complicada. Ya lo sé, me interrumpió. Mantengo vigilancia sobre mis dueños. Has experimentado dolor desde hace un tiempo. Me consumió la vergüenza por dentro. Odiaba haber sido descubierto. Mira, no era capaz de tragar mi propia saliva. Si tan solo lograra disponer de un momento, te aseguro que... Asentía con la cabeza. Emma, los dueños no pueden subsistir solo con promesas. La tengo cerrada. No contaba con nada más para brindar. Siguió diciendo, no puedo extenderte el plazo. Sin embargo, tengo algo más que puedo proponerte. La forma en que me miraba me provocó un nudo en el estómago. Tenía claro el lugar al que quería ir, incluso antes de que lo mencionaran.
Con naturalidad, expresó que eras una mujer muy atractiva, como si estuviera hablando del tiempo. Yo confiaba en la equidad de los trueques. Sentía mi cuerpo rígido. De manera instintiva, reclutaba nuevos miembros mientras sentía las pulsaciones de mi corazón. Las palabras se quedaron atascadas en mi boca. Él comentó que no siente ninguna presión, mientras levantaba las manos para demostrar su inocencia. ¿Requieres asistencia? ¿Puedo brindarte algo? Sin rodeos. No hay camino corto. Como si eso mejorara la situación. Regresé rápidamente y salí furioso, con el corazón lleno de ira. Al salir al exterior por fin podía inhalar profundamente. Sin embargo, el peso de la propuesta continuaba persiguiéndome hasta llegar a mi hogar. Esa jornada, Daniel llegó con retraso. Permanecí despierto aguardando, anhelando una señal de consuelo, una demostración de que aún le importaba mi bienestar. Sin embargo, al abrir la puerta, apenas me prestó atención. De manera pausada expresé: «Llegaste tarde». Él susurró, aclarándose la garganta, que el proyecto había requerido una cantidad considerable de tiempo. Deseaba confiar en ello, sin embargo, percibí algo peculiar en su tono de voz. «Daniel, ¿te encuentras bien?» Apenas se escuchaba mi voz, era como un susurro. Finalmente sus ojos se posaron en mí de verdad, observándome como nunca lo había hecho en semanas. Sin embargo, en vez del calor anhelado, solo experimentaba desesperanza. Le aseguró a Emma que se encontraba en buen estado. Sin embargo, suena poco auténtico. Creía, pero sentí una opresión en el pecho. Durante esa noche no pude evitar reflexionar sobre la propuesta del señor Carter. ¿Hasta qué punto resultaría sencillo aceptar de una vez, únicamente para liberarse de esa presión? Sin embargo, la idea me provocaba malestar. Insistía en que hallaría una alternativa diferente. Sin embargo, a medida que transcurrían los días, la situación se complicaba cada vez más. Exploraba oportunidades laborales, enviaba postulantes sin obtener nunca una respuesta. Me deshacía de mi ropa antigua ya retirada, todo lo posible, pero solo alcanzaba para cubrir los gastos de la pizzería, y ni siquiera llegaba para el alquiler. Daniel no se dirigía a mí. Llegaba tarde, mostrando siempre fatiga y manteniendo siempre cierta distancia. En ciertas ocasiones, ni siquiera salía por las noches. Después empecé a percibir diminutas particularidades. Siempre mantienes tu teléfono en modo silencioso. ¿Cómo evitaba que me contactara? El aroma de una fragancia que no pertenecía a mí. Consideré que estaba siendo paranoico, atribuyendo a mi estrés la aparición de visiones inexistentes. Sin embargo, en mi interior, era consciente de que algo se había quebrado entre nosotros. 3 días más tarde, se produjo la expulsión de la vida. Es la última advertencia. No se amplió más. Al leer el documento, mi estómago dio un vuelco. La intensidad del temblor en mi mano era tal que me resultaba imposible controlarla. Consideré la posibilidad de contactar a Daniel. ¿Pero para qué propósito? Antes no le importaba mi bienestar, y ahora tampoco lo haría. En aquella jornada, mientras me encontraba sola en nuestro piso sumida en la penumbra, la verdad me impactó con toda su intensidad, como un golpe repentino. A mayor cantidad de dinero, se requiere una mayor carga laboral y asistencia adicional. Le rogué que se esforzara, que pusiera todo su empeño, pero nada daba resultado. Posteriormente, como un despiadado eco, resonaron las palabras del señor. Los recuerdos de Carter resurgieron en su mente. Intercambios justos, sin rodeos. Reparé mi celular, mis dedos titubeantes sobre su teclado.
Mientras reflexionaba, un peso molesto se asentó en mi corazón. Siempre creí que jamás traicionaría mis convicciones, que nunca me vería en una circunstancia semejante. Pero jamás se había sentido tan desesperada. Coloqué el botón para hacer la llamada. Antes de que contestara, apenas se escuchó el timbre del teléfono, su voz era suave y casi segura. Emma, qué alegría verte. Sentí una intensa vergüenza interna, pero logré controlarla. Requiero asistencia. Es en ese momento cuando me di cuenta de que el acceso estaba bloqueado. Solo requiero un acorde agrio, no es necesario que me des muchos detalles. Cuando me sujeté, mis manos comenzaron a temblar. El latido de mi corazón era tan intenso que parecía que iba a estallar en cualquier momento. Permanecí en silencio intentando persuadirme de que era capaz de llegar hasta el final. Decidí que sería una única ocasión, simplemente para superar este caos, únicamente para seguir adelante. Sin embargo, en el fondo, era consciente de la realidad. Siempre se repite más de una vez. Antes de que ocurriera, me invadió un sentimiento de culpa. Fue posible percibir su penetración en mi ser, envolviéndome con su esencia como si fuera un lazo. Decidí no permitirme pensar en Daniel ni en lo que estaba a punto de llevar a cabo. Durante un lustro se mantuvo leal. ¿Y qué hay de él? ¿Ya había ocurrido? Tenía la esperanza de confiar en ello, sin embargo, la incertidumbre superaba mi declaración. Al hallar al señor Carter, sentí que me dirigía inexorablemente hacia un punto sin retorno. Era fascinante estar cerca de él, su confianza resultaba sorprendente. No se tomó la molestia de verificar si yo estaba convencida. Ya conocía la respuesta que le iba a dar. Al concluir, me llevé una sorpresa. No era capaz de enfrentarme a mi reflejo en el espejo. Sentía que ya no tenía control sobre mi propio cuerpo, como si hubiese canjeado una parte de mí por algo efímero, algo que en realidad carecería de relevancia en el futuro. Sin embargo, experimenté una sensación de tranquilidad. El pago del alquiler ya se había realizado. La expulsión dejó de ser un riesgo. Después de tanto tiempo, no me encontraba en la misma forma que solía estar. Noté que había concluido, que no habría un nuevo comienzo, que podía regresar a mi rutina como si nada hubiese ocurrido. Sin embargo, estaba en un error. Al volver a mi hogar, me recibió Daniel. En su expresión, me di cuenta de que él había captado que algo había variado. Me dedicó una mirada más prolongada de lo acostumbrado, me observó de una forma que no había utilizado en mucho tiempo. No mostraba su típica calma ni su falta de interés. Mis dudas eran solamente eso. No emitió palabra alguna. No de forma inmediata. Mientras me desplazaba por el apartamento solo recibí su mirada, temiendo que todo estuviera en orden. Sin embargo, percibía la carga de sus acciones suspendida entre ambos. Por temor a que se acercara demasiado, mantuve mi distancia para evitar que pudiera percibir la culpabilidad en mi expresión. En esa noche él se mostraba más callado de lo normal. Después, por último, se expresó con una voz tranquila y serena. ¿En qué lugar te encontrabas el día de hoy? Experimenté una sensación de vacío en el estómago. ¿Estamos saliendo? Inclinó su cabeza poco a poco mientras sus dedos golpeaban la mesa. ¿A qué lugar te refieres? Tuve dudas. Fue más que adecuado. Aunque no presionó, la situación empeoró. Los días que siguieron resultaron inaguantables. Mostraba una actitud más fría y distante. Consideré ocultar mi responsabilidad, sin embargo, la tensión entre nosotros se hizo insoportable. Dejó de formular interrogantes, aunque percibía cómo planeaban en el ambiente cada vez que dirigía su mirada hacia mí.
Insistí en que había sido él quien se había distanciado en primer lugar, señalando que no era la única guardando secretos. El aroma, las noches que se alargaban, la forma en que se marchó de nuestra boda mucho antes de que yo tomara una elección. Sin embargo, tener ese conocimiento no era suficiente para calmar la culpa que me consumía por dentro. Después hallé el mensaje. Ni siquiera se encontraba escondido. El teléfono descansaba sobre el ordenador, la pantalla iluminada, una alerta sin borrar, un remitente desconocido, un texto que le hubiera gustado no leer. Anoche resultó ser una experiencia asombrosa. ¿Podemos encontrarnos de nuevo pronto? Inclinó mi pecho. Intentaba comprender las palabras, pero se desbarataban en mi mente. Cada fibra de mi ser insistía en que era un equívoco, que tenía que existir otra razón. Sin embargo, tenía conocimiento de ello. Hace tiempo que tenía conocimiento de eso. Coloqué el teléfono con cuidado, como si al tocarlo de forma apresurada, la situación se tornara aún más insoportable. Aguardé la instrucción, aguardé la deslealtad. Sin embargo, lo único que experimentaba era un profundo vacío. Esa jornada, al ver a Daniel, decidí no abordar el tema de inmediato. Prefiero que sea sincero desde el principio y no me engañe cuando me diga que va a trabajar hasta tarde. Sin embargo, no llevó a cabo esa acción. Apenas me prestó atención. Fue mi turno para expresarme en primer lugar. ¿Podrías decirme quién es esa mujer? Observó detenidamente. Mantuvo la misma expresión facial. Sin embargo, su figura se amplió. Ni siquiera se molestó en averiguar de qué trataba el tema. Ya me lo imaginaba. Emma, por favor, sé sincera conmigo en este momento. Exhaló con la palma apoyada en su rostro, el cual mostraba señales de fatiga por el prolongado diálogo. No es como piensas. Ríe sin sentir felicidad. Jamás sucede de esa manera, ¿verdad? Entre nosotros, el silencio se desvaneció. Después finalizó su respiración. No me esperaba que esto ocurriera. Fue lo que ocurrió, nada más. Sudé al expresarme. Lo que más le causaba sufrimiento era su serenidad. Como si ya hubiera dado su consentimiento. Como si no estuviera sumida en la desolación. ¿Desde cuándo ha pasado? Apenas se escuchaba mi voz, era como un susurro. Mostró indecisión. Constituía una respuesta por sí sola. Experimenté una sensación de fractura interna. Se ha roto el último lazo que me retenía. De repente me resultó imposible guardar silencio. Asimismo expresé mi opinión. De repente su cabeza se alzó bruscamente. Después de mucho tiempo, logré captar por completo su interés. A pesar de los latidos acelerados de mi corazón, me obligué a encontrarme con su mirada. También realicé esa acción. Sintió un impacto de sorpresa en su rostro. De forma veloz fue sustituido por algo de tono más oscuro. ¿Con quién será? Era complicado para él abrazarme. Señor Carter, aquí. La sorprendente calma que siguió era impresionante. La expresión de ella se enredaba en algo que resultaba imposible de descifrar. Una combinación de escepticismo y pintura al óleo. ¿Estás haciendo una broma?, expresó. Sin embargo, tenía pleno conocimiento de que no era así. Movía la cabeza de un lado a otro. Se encontraba en un estado de angustia. Estábamos a punto de ser expulsados. Estaba confundido sobre cuál era el siguiente paso a seguir. Su carcajada resultó áspera y desagradable. Por lo tanto, ¿eso vuelve las situaciones tolerables? Recibía abrazos. ¿Consideras que tu desempeño ha sido superior?
Sus ojos se acercaron a los míos con una intensidad ardiente. Al menos no traicioné mis principios. Las palabras que decía me afectaban más que cualquier golpe físico. A pesar de la dificultad para respirar, decidí no apartar la vista. Torcí para poder seguir adelante, al menos eso hice para sobrevivir. ¿Cuál es la razón que tienes? Hubo un breve momento de silencio entre nosotros. Nos conformamos con observar que no había nada más que rescatar. El cariño que compartíamos y la confianza que habíamos forjado se desvanecieron por completo. Daniel secó su cabello y lo acomodó. Realizar esa acción me resulta imposible. Tenía conocimiento de lo que sucedería antes de que lo comunicaran. Me marcho. No hice ningún esfuerzo por impedirlo. No derramé lágrimas. Opté por secarme el cabello, ya que en el fondo, siempre tuve la certeza de que terminaría de esa manera. Mientras preparaba su equipaje y salía por la puerta, yo permanecía sentada en el sofá observando el hueco que quedaba a su espalda. Tenía la esperanza de que lo que había realizado no tendría consecuencias, de que sería posible solucionarlo, de que podríamos salir adelante. Sin embargo, la realidad es que nuestra relación ya estaba deteriorada mucho tiempo antes de este momento. El silencio que reinaba en el piso resultaba aterrador. Después de la partida de Daniel, se encontraba en soledad verdadera por primera vez en mucho tiempo. Ya no quedaba posibilidad de que pudiera acceder. Ya no era necesario fingir que todo marchaba de maravilla. Enfrenté las consecuencias de mis decisiones en soledad, dedicando mucho tiempo a encontrar razones para mis acciones, persuadiéndome de que se trataba de una cuestión de supervivencia, sin ver alternativas posibles. Al observar el hueco vacío que solía ocupar las pertenencias de Daniel, era imposible no enfrentarse a la realidad. Mucho tiempo había pasado antes de que él lo trajera. No se trataba únicamente de la cuestión económica, el poder mantenerse con vida. Se trataba además de mantener mi dignidad, de permanecer leal a mi verdadera esencia, incluso en las situaciones más difíciles. Deslizaba mi pie con cuidado, comprendiendo que era la única opción disponible. Tengo presente el instante en que todo comenzó a desmoronarse, cuando Daniel se había distanciado, cuando la carga de nuestras responsabilidades se había vuelto excesivamente abrumadora. Lo había maldecido, deseando no ser la persona que solía ser. ¿La mujer que lo unió en matrimonio era la misma? ¿Habré experimentado un cambio sin percatarme de ello? En los meses recientes me sentía como una desconocida ante mí misma, una persona sin fe, que se había rendido, que había tomado decisiones motivadas por la desesperación en lugar de la determinación. Ya era momento de volver. Mi primera acción fue contactar a Sr. Carter. Al abrirse, su voz denotaba claramente la satisfacción, como si tuviera pleno conocimiento del motivo de mi llamada. Sin embargo, interrumpía antes de que pudiera expresarse. Anuncié con determinación que ya había finalizado. Un silencio y luego un ligero risa. Oh. Has obtenido lo que querías y ahora te descargas de mí. Me abrazaba la vergüenza que me estaba quemando la garganta. Hice un error. No lo haría de nuevo. Él se quedó apenas decepcionado. La decisión es tuya. Inclinaba mi cuerpo antes de no poder añadir nada más. El asunto no se limitaba únicamente a él. Se trataba de retomar el mando de mi vida, de no seguir siendo prisionero de las elecciones que tomaba. Durante las semanas posteriores, me estaba recuperando. Tanto en el aspecto económico como en el emocional. Acepté todas las labores de menor envergadura que pude encontrar, desde empleadas domésticas hasta trabajadores independientes, todo lo necesario para poder subsistir. La tarea no resultaba sencilla. En ciertas ocasiones la situación parecía difícil de superar,
sin embargo, cada peso obtenido con mi esfuerzo, cada avance pequeño, me hacía sentir que recuperaba una parte de mi ser. Daniel no se comunicaba conmigo ni me mandaba ningún mensaje, ni mostraba interés en contactarme. Dediqué un excesivo periodo de tiempo tratando de acercarme a algo que ya se encontraba deteriorado, sin embargo, en ese momento logré comprender la situación. Hay objetos que no están destinados a ser arreglados. En ocasiones, lo más acertado es cesar en la acción. Después de una extenuante jornada laboral, me vi frente a un espejo, observándome de manera realmente aterradora, algo que no hacía desde hacía meses. La mujer angustiada, a quien nunca podría olvidar, no estuvo a la vista. Resido junto a una persona de gran fortaleza, alguien que ha atravesado momentos difíciles y que nunca se rinde. Aunque el pasado no podía ser eliminado, tampoco era necesario que me definiera. Había adquirido conocimientos a través de experiencias difíciles sobre cómo la desesperación puede llevarnos a actuar de maneras inesperadas, que la traición no siempre es tan clara, que las decisiones más desafortunadas a veces surgen del sufrimiento en lugar de la bondad, pero también había comprendido que la redención es alcanzable para aquellos que están dispuestos a cambiar, no mediante justificaciones ni retornos, sino a través de la transformación. No volveré a ser la misma mujer que fui antes. Nunca más.